Buenas tardes otra vez a todos. Al hilo de las palabras del alcalde en el anterior punto y trayendo no entiendo cómo se puede tener la conciencia tranquila. Creemos que este punto del orden del día del pleno de hoy y el que le precede simbolizan claramente el fracaso de las políticas aplicadas por el Partido Socialista desde que entró en el Ayuntamiento. El fracaso de las políticas del Partido Socialista desde que entró en el Ayuntamiento y el fracaso también de usted, señor alcalde, como alcalde y como concejal de Hacienda y de todo su equipo de gobierno. El tiempo da y quita razones. Llevamos años denunciando en la pasada legislatura y en esta la mala gestión económica. Y no nos han escuchado. El último debate de la Cuenta General del año 2014 ya avisábamos de que si esto continuaba así, habría que tomar medidas drásticas. Hoy las tenemos encima de la mesa. Hoy el tiempo, desgraciadamente, y recalco lo de desgraciadamente, nos ha dado la razón. Y no nos alegramos ni mucho menos, al contrario, nos preocupa enormemente la situación. Hay que recordar que los datos que vamos a valorar y por los que se produce este plan económico y financiero son los de la liquidación del ejercicio 2015. No sabemos todavía qué datos va a arrojar la liquidación del 2016 y nos tememos que en los próximos meses haya noticias que empeoren bastante la situación. De momento, nos encontramos con la deuda más alta de la historia de este ayuntamiento a proveedores. Habría que remontarse al año 95 para encontrarse una situación igual. Otro récord de los que no gusta hacerse eco. Otro récord para esa gestión. Más de 600.000 euros después de habernos acogido en el año 2015 a un fondo de liquidez de la Diputación, como el que, por cierto, se trae a pleno en el día de hoy en el punto posterior. La deuda a proveedores se ha triplicado desde que el Partido Socialista entró en este ayuntamiento. Y otro récord, de los que tampoco gusta, más de 200 días de media en el pago de la factura de este ayuntamiento. Otro récord. Los proveedores locales pasan situaciones extremas debidas a la pésima gestión del equipo de gobierno, soportando ellos una situación provocada por la irresponsabilidad y la mala planificación del equipo de gobierno. ¿Saben ustedes hasta qué punto habéis asfixiado a los proveedores del pueblo? ¿Sois conscientes de que muchas familias se han visto abocadas a tener que pedir préstamos para sacar sus negocios adelante ante la falta de pago de este ayuntamiento? Si entramos a valorar los informes completísimos de la señora secretaria interventora, los datos que arroja la liquidación son de una inestabilidad por valor de más de 570.000 euros. Además, de los datos mismos, dice la señora secretaria, se saca la conclusión de que el elevado gasto sin consignación presupuestaria es el que ha generado el mayor desajuste tanto en la estabilidad como en la regla de gastos. Asimismo, la estabilidad presupuestaria se ha visto afectada por haber gastado más de lo realmente recaudado. Continúa diciendo el informe. La deuda viva supone un indicador importante para evaluar la solvencia financiera de la entidad. La carga financiera, que unida al resto de gastos corrientes hace imposible que sean absorbidos por los ingresos corrientes de la entidad, desembocando en un ahorro neto negativo.
La deuda pública se encuentra dentro de todos los márgenes, no siendo el condicionante de la situación de inestabilidad del ayuntamiento. A día de hoy se les ha caído un arma que llevan utilizando 4 años y que era completamente falsa. Continúa. Las administraciones públicas están obligadas a pagar en 30 días a sus proveedores. Nos vamos a más de 200 días, con lo cual se incumple. La morosidad pública supone un sobrecoste derivado de la obligación de pagar intereses de demora y genera un mayor compromiso de gastos para un futuro, con el desplazamiento temporal, lo que compromete disponer los recursos futuros. Mayor morosidad genera mayor deuda comercial. Esta provoca menor sostenibilidad financiera y, por ende, inestabilidad presupuestaria. Este gráfico, de este cuadro que realiza, de este informe de la secretaria, vemos cómo vamos subiendo en días al pago a proveedores, y es de 2015. En 2016 continuamos subiendo. El incumplimiento de la estabilidad, regla de gasto y sostenibilidad financiera motivado por un exceso de gastos respecto a los ingresos liquidados y que se pone de manifiesto en las siguientes magnitudes presupuestarias. Voy avanzando para no cansar. No obstante, el mayor problema viene generado por gastos realizados sin consignación presupuestaria, por lo que el mayor ajuste a realizar será el compromiso de ajustarse a lo establecido en el presupuesto, es decir, de cumplir con el presupuesto y de no gastarse más como ha venido ocurriendo. Todo esto no lo decimos nosotros, lo dice la señora secretaria interventora. La morosidad pública supone un sobrecoste, esto vuelve a reiterarse en que la morosidad supone un sobrecoste por los intereses de los mismos. En conclusión, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 21, en el caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Ayuntamiento debe formular un plan económico y financiero que permita en el año en curso y en el siguiente el cumplimiento de los objetivos de regla de gasto. De las medidas propuestas y del análisis detallado de su repercusión económica y financiera, se deduce que se puede alcanzar el objetivo marcado en el periodo de 2 años, incumpliendo el plazo establecido por la normativa citada para volver al cumplimiento de los objetivos marcados. Es decir, que el propio informe de Secretaría de Intervención recoge que el plan es insuficiente porque, como no aprobamos la liquidación en tiempo y forma, nos hemos comido el año 2016, las medidas no se van a poder aplicar para el año, la mayoría, para el año 2017 y con lo cual vamos a incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria que dice que en el ejercicio en el que se denota esa inestabilidad y en el siguiente se deben de corregir y nos vamos a ir a un año más. En definitiva, el año 2015 fue el año de las elecciones municipales, el año en el que se contrató, a dedo por cierto en su mayoría porque la bolsa social no está regulada, a una gran cantidad de gente y donde se hicieron grandes inversiones con el fin claro de asegurarse la reelección. Ganar sin importar para nada la situación a la que se le sometía al ayuntamiento. Pero es que es más, el año 2015 es el año en el que más se ha recaudado por IBI de la historia, en el que se pretendía recaudar prácticamente 200 millones de pesetas solo con el IBI, 1.194.043,66 céntimos. Aún así, aun siendo el año en el que más se ha recaudado por IBI, ha sido el año que más se les ha debido a proveedores y que nos ha generado esta situación en la que a día de hoy nos encontramos. Su gestión ha maltratado a los proveedores, vecinos de nuestro municipio que se han visto afectados
hasta poner, como decía antes, en riesgo su negocio. Además, no contentos con la situación, ahora atacan a todos y cada uno de los ciudadanos de Arriate con una subida de tasas e impuestos. Como fondo, está claro, ineficacia, nula actitud y falta de responsabilidad. No es justo que, llegados a este punto, los únicos que asuman las consecuencias seamos los ciudadanos de a pie. Hoy, el equipo de gobierno debería de asumir su responsabilidad en este asunto, y no solo los ciudadanos con el incremento de sus impuestos. Con el IBI, y no son datos míos, vuelvo a remitirme a informes de la secretaria, en este caso al informe de Secretaría de Intervención, se pretende recaudar 232.000 y pico de euros más, lo que nos va a suponer un aumento en el recibo de entre 100 y 200 euros. Pero es que es más, es que todos los grupos que componíamos la anterior corporación nos comprometimos, junto con la plataforma, a hacer una nueva ponencia de valores y a mantener durante estos 4 años, el gravamen. Y aquí se está tocando el gravamen. Además, una subida de agua que es bastante considerable, una subida que puede ir desde los 21,66 para el uso doméstico anuales hasta los 75,54 en la clase A. Una subida importante, con esta se pretende recaudar, casi 50.000 euros. Y una subida del agua también importante, con la que se pretende recaudar 12.000 euros. Pero es que aquí hay un claro incumplimiento del programa electoral del Partido Socialista, en el que decía, en materia de Hacienda y Economía, las cuentas municipales al día, entre ellos el pago a proveedores, más de 200 días y 2 planes, acogimiento, 2 planes de la Diputación. Bajar el tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles, y lo subimos, el gravamen. Subvención del 15% de la tasa de basura a los comercios, y se la subimos. Estamos incumpliendo los compromisos que adquirimos ante los ciudadanos de cara a las elecciones. Se han hecho, en el anterior punto, una serie de afirmaciones que son absolutamente falsas y a las cuales también me quiero remitir. Se decía que ha habido una máxima transparencia, que se nos da los informes como marca la ley y demás, que esto no es potestativo, aquí se nos da lo que se nos tiene que dar, ni más ni menos. El señor Torres le gusta hacer menciones a las épocas anteriores. Qué lástima que no me haya traído las actas en el día de hoy. Pero cuando usted ha sido portavoz en otro momento del Grupo Municipal Socialista en la oposición, señor Torres, en uno de los plenos de presupuesto, y si quiere se lo voy a enseñar en el próximo pleno, cuando me traiga el acta, dice que no puede votar en contra del presupuesto por las facilidades que ha encontrado en la alcaldía a la hora de la tramitación de los mismos. Cuando estamos en el gobierno una cosa, cuando estamos en la oposición otra. Que la deuda viva ha bajado, claro, ha bajado lo que estaba comprometido anualmente, el mismo pago. Lo que no dicen es que han triplicado la deuda a proveedores. No voy a entrar en el tema de préstamos leasing préstamos. Que hemos sido austeros en el gasto. Esto lo hemos venido denunciando nosotros en la anterior legislatura durante bastante tiempo. En órganos políticos ha ido subiendo progresivamente desde que el Partido Socialista ha entrado en el gobierno los gastos, durante la pasada legislatura y durante esta. En personal, lo mismo. En gastos corrientes y bienes de servicio, lo mismo. Y aquí están las gráficas. Es que lo hemos ido denunciando
liquidación tras liquidación y presupuesto tras presupuesto. ¿Cómo se puede decir lo contrario? Que no cobran dietas, que tal y que cual. Nosotros, los concejales de la oposición, también hemos ido a Diputación, tampoco hemos cobrado nada. Por cierto, los concejales de la oposición de Izquierda Unida nunca hemos cobrado dietas ni desplazamientos cuando hemos estado en la oposición. No todo el mundo puede decir que no haya cobrado ni dieta ni desplazamiento estando en la oposición. Volvemos a los 2.700.000 euros de deuda, cuando el informe de la secretaria dice que los préstamos no son el causante de la inestabilidad. Pero es que es más, estos préstamos, 2 millones y pico, con los intereses, que no se deberían de haber contado así, pero bueno. Pero estos préstamos se tradujeron en obras, se tradujeron en equipamiento, se tradujeron en infraestructuras que hoy día estamos disfrutando los arriateños y las arriateñas. Es verdad lo que ha dicho el señor alcalde de que las funciones a las que hace mención el informe de intervención en cuanto a la liquidación no son funciones de la alcaldía, es cierto. Pero también es cierto que sí son funciones de la alcaldía impulsar los expedientes. Y también es cierto que cuando se fue Emiliano, ahora le caiga todos los males del ayuntamiento a Emiliano. Espero que cuando se vaya Blanca no le caigan todos los males del ayuntamiento a Blanca. Y por cierto, lo que el informe pone en evidencia, y usted ha corroborado, la gestión que deja en evidencia el informe del anterior secretario interventor, Emiliano Fábrega, y por la que usted ahora se queja, y cuando salió lo premió sin tenerlo que haber premiado, que se vio obligado a pedirle la devolución del mismo. En cuanto al pabellón, que ya quedó muy debatido el porqué de las causas, no solo debatido por nosotros, sino corroborado por un informe del SEPRAN, de los Servicios Jurídicos de la Diputación, en el cual se decía que se podía recurrir a un contencioso administrativo y que fuera la justicia el que determinara si se había que hacer frente al pago o no. Y ahora nos saca usted la sentencia de Iberálora, que es esa a la que tanto bombo le ha dado. La sentencia de Iberálora es firme desde que estaba Emiliano de interventor, de secretario interventor. Además, la sentencia de Iberálora se ganó en primera instancia, se recurrió y se perdió. Y además la sentencia de Iberálora, y en el trasfondo de Iberálora, hay que la empresa no pagaba a los trabajadores y dejaba la puerta abierta a las conclusiones, a que el ayuntamiento recurriese a su vez contra la Junta de Andalucía porque era la causante de los retrasos. Así nos lo transmitió el secretario interventor en aquel momento, cuando hablamos de este tema, el señor Emiliano Fábrega. En definitiva, hoy se ha querido y se pretende esconder algo que es más que evidente. Y es tan evidente que viene hoy a pleno para su aprobación. Y además avalado por un informe de Secretaría de Intervención completísimo. Y es que los gastos en el año 2015, año de las elecciones que todos recordamos, fueron mucho mayores que los ingresos, que los que estaban estimados en el presupuesto. Y que eso ha propiciado que tengamos a día de hoy la deuda a proveedores más alta de la historia de Arriate. Y que eso ha propiciado que hayamos caído en inestabilidad presupuestaria. Y que eso ha propiciado que hoy venga a pleno la subida del IBI, de la basura y del agua para todos los arriateños y arriateñas. Y que eso ha propiciado que sean los arriateños los que vayan a tener que asumir la responsabilidad que el equipo de gobierno, por lo que se ve, no está dispuesto a hacer. Queda claro tras la intervención del señor Torres que van a subir el agua, el IBI y la basura. Silencio, me remito al informe completísimo
como si nos estuvieran dando. Es que lo que recoge el informe viene establecido por una ley, en el artículo 21.2, por una orden del Ministerio, la orden 2015 de 2012, de 1 de octubre, etcétera, etcétera, que ha hecho muy buen trabajo la señora secretaria, se lo reconocemos, pero que está muy determinado cuál es el contenido de ese plan. Aquí tenemos varias cosas en las que quiero incidir. Una vez más, todo esto es consecuencia de haber gastado más de lo que se tenía que haber gastado en año electoral. Todo esto es fruto de haberse sobrepasado en los gastos presupuestarios en año electoral. Y dicen ustedes que una cosa es lo que propone la secretaria y otra lo que proponéis ustedes. Me parece bien. Lo que proponéis ustedes, en el informe no venía recogido el tipo de gravamen. Ya estamos viendo que el informe no estaba... Bueno, no viene recogido el tipo de gravamen. Lo van a pasar al 0,67. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en estabilidad, en inestabilidad? Porque el principal problema que tienen ustedes, y digo ustedes porque están gobernando, aunque se lo habéis pasado directamente a todos y cada uno de los arriateños, es que, aun habiendo gastado más, primero, no han asumido responsabilidades y segundo, como no se aprobó la liquidación en tiempo y forma como establece la ley, nos hemos ido a aprobar la liquidación a octubre, no tienen tiempo para modificar las ordenanzas en este año. No tienen tiempo para modificar las ordenanzas en este año, con lo cual incumplen la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que dice muy claramente en los artículos 20 y siguientes que el plazo para volver a la estabilidad es del ejercicio corriente y uno más. Si además de eso, con la propuesta de la secretaria, nos íbamos a 3 al ejercicio corriente y 2 más, y ustedes lo han bajado, nos iremos cuanto menos a 3 más. Porque en el informe poca reducción de gastos se ve. Esperemos que lo haya. Y ojalá no nos tuviéramos que ir a 3 años. Pero el problema que tienen es gordo. Y además se lo están pasando sin asumir responsabilidades a los arriateños y a las arriateñas. Con la subida esa que ha hecho mención el señor Torres. Dice que hacemos una oposición poco honesta porque no informamos. Hombre, yo desde aquí le pido respeto para que Izquierda Unida en sus escritos como organización saque a la luz lo que estime oportuno. Estaría bien que tuviéramos que hacer lo que cualquier otro quisiera. Yo creo que tenemos la suficiente personalidad para sacar lo que creamos oportuno, entre otras cosas, porque nos remitíamos a informes que ustedes mismos nos habíais dado. Dice usted que se deben de modificar las ordenanzas. Está claro que se deben de modificar las ordenanzas. Esto es una propuesta. La de la basura entrará en vigor una vez que se modifique. La del IBI, como todos sabemos, la ley del IBI recoge que se modificará y no entrará en vigor hasta el año siguiente en el que se haya publicado, con lo cual entrarían en 2018, y lo mismo con la del agua. Las cifras están claras. Ustedes pretenden recaudar, según los datos que recogen o que se recogen en el informe, 120.000 euros más o menos de IBI ahora, con la propuesta nueva, 50.000 euros de basura y 12.000 euros de agua. Ese es lo que vamos a soportar cada uno de los arriateños y arriateñas. ¿A usted le puede parecer, señor Torres, que esa subida es menor o mayor? Eso dependerá de muchos factores. El principal, los ingresos que tengan cada una de las familias de Arriate. Ese es el principal factor. 80 euros al año es mucho o es poco. Pues depende, para el que está cobrando 426 euros o nada, mucho. Mucho. Para los que tenemos la suerte de cobrar más, a lo mejor es menos, seguro. Pero aquí vamos a perjudicar, y vuelvo a reiterar la idea, a perjudicar a toda la ciudadanía, independientemente de lo que cobren, vamos a perjudicarla por una irresponsabilidad del equipo de gobierno.
Los compromisos con la plataforma fueron muy claritos, José Antonio, porque estábamos los 3 grupos y ellas en las reuniones. Además, dice usted, y sabía que iban a intentar salir por ahí, claro está, en que las tasas, por ley, no pueden crear beneficios, pero tampoco pérdidas. Tienen que estar en estabilidad. Pero es que usted la ha reconocido. Es que las tasas son deficitarias desde hace muchos años. Son deficitarias desde hace muchos años. Es más, ¿hubiesen traído a pleno la subida de las tasas de no ser porque se han visto obligados a presentar este plan? Seguramente no. Lo que pasa es que las circunstancias les han obligado a ello. Nosotros, desde luego, no vamos a votar favorablemente este plan. No lo vamos a votar en contra porque la legislación obliga a presentar un plan. Estamos en contra de las medidas que se plantean, por ello nos vamos a abstener. No vamos a votar a favor de las sucesivas modificaciones de las ordenanzas. Y tenemos muy claro que en el año en el que más IBI se ha recaudado de la historia de Arriate, ha sido el año que más ha crecido la deuda a proveedores en la historia de Arriate, ha sido el año que la liquidación ha arrojado una inestabilidad presupuestaria que nos ha obligado a presentar un plan económico y financiero para alcanzar la estabilidad. Tenemos claro que las propuestas que ustedes presentan no cumplen con los plazos que recoge la Ley de Estabilidad. Tenemos muy claro que le va a suponer una merma importantísima a cada uno de los arriateños y arriateñas la mala gestión del equipo de gobierno, la mala gestión en año electoral, y tenemos muy claro que hoy aquí, antes de traer esta propuesta, aunque haya después que modificar las ordenanzas, se debería de haber asumido algún tipo de responsabilidad política por aquellos que nos han llevado a esta situación. Y podemos sacar del baúl de los recuerdos todo lo que queramos, podemos hablar de todo lo que queramos, podemos intentar desviar la atención una y otra vez, pero la realidad es la que es. Y llevamos denunciando desde la pasada legislatura que las circunstancias económicas del ayuntamiento iban de mal en peor, hasta que han llegado este día. Y el tiempo, como decía, y en eso estamos de acuerdo, como bien ha dicho el señor Torres, da y quita la razón, pero no en las urnas. En las urnas la dará o no cuando llegue su momento. Pero hoy todo lo que veníamos anunciando se trae a pleno porque es una triste realidad. El Grupo Municipal de Izquierda Unida no está, ni mucho menos, contento con esta situación. Es más, nos preocupa bastante. Y nos preocupa porque puede que la situación empeore considerablemente en los próximos meses. Nos preocupa bastante. Y creo que, y reitero para terminar, que el Grupo Municipal Socialista tenía que asumir su responsabilidad con esto que trae hoy a pleno. Y creemos que no se le puede ceder la responsabilidad y hacer pagar por ella a quien no tiene culpa, que son los arriateños y arriateñas. Y al respecto, Es más, la señora secretaria interventora tesorera recoge en la finalización de todos y cada uno de los informes la siguiente coletilla. Cabe recordar que la presentación del plan económico y financiero deberá de hacerse en el plazo de un mes desde que se tuvo conocimiento de la situación que originó la inestabilidad presupuestaria o el incumplimiento de la regla del gasto, que fue el día 31 del 10 de 2016, que ya, partiendo de ahí, no cumplimos, con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto general tal. Eso por un lado. Y después dice, lo que viene a decir es lo siguiente. Si en dicho informe se aprecia un incumplimiento de alguno de los objetivos marcados, se remitirá al Pleno para que en los plazos que marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Financiera se proceda a la remisión y aprobación con las medidas complementarias necesarias para alcanzar los objetivos legalmente establecidos.
que puede que no nos quedemos aquí. Pero es que es más, este plan lleva aparejado por parte de la intervención un seguimiento en el cual, en el momento en el que se incumpla, deberá de hacerlo constar a las administraciones competentes. Y la ley, la tengo aquí delante, pues recoge en su articulado cuáles son las medidas que se van adoptando ya de carácter coercitivo para el cumplimiento del mismo. Lo que yo he dicho, señor Torres, es lo que se recoge, es verdad que es propuesta de la señora secretaria, interventora. Después, en la propuesta suya no se recoge el tipo de gravamen, también es cierto, no se recoge el tipo de gravamen, por lo menos en la copia que nosotros tenemos, no se recoge, como bien ha dicho la señora secretaria, pero volvemos a incidir en 4 o 5 cuestiones. Se presenta plan económico y financiero por haber gastado más de lo debido, por lo tanto hay una responsabilidad política que no se asume. Segunda cuestión, se presenta fuera del plazo que establece la ley. Tercera cuestión, se presenta y no va a cumplir con los plazos que establece la ley. Y veremos a ver a dónde llegamos. Pero es que la realidad es la realidad. Mucho o poco, que cada uno lo valore cuando le llegue el recibo o cuando tenga la oportunidad de ver este pleno y sobre todo de comprobarlo, la realidad es que el agua, la basura y el IBI van a subir en este ayuntamiento. Y la realidad va a ser que el Grupo Municipal de Izquierda Unida no va a apoyar ninguna de las subidas. La realidad es que veníamos denunciando que esto era insostenible y hoy se ha hecho más que evidente. Con lo cual podemos estar hablando muchísimo tiempo sobre este tema. Pero lo cierto y verdad a día de hoy es que tenemos la deuda más alta a proveedores de la historia, nos vamos a más de 200 días, los proveedores están pagando o sufriendo la mala gestión del equipo de gobierno y ahora no solo los proveedores, sino que a partir de que se modifiquen las ordenanzas, el común de los ciudadanos de Arriate va a sufrir un incremento en tasas e impuestos debido a la mala gestión del equipo de gobierno. Y que no se nos puede decir que las tasas son deficitarias, porque las tasas eran deficitarias desde hace mucho tiempo, se sabía, y si no hubiese que haber hecho este plan, no se hubiese traído a pleno. Por lo tanto, lo queramos o no ver, esto es la triste realidad. Voy terminando. Y como decía anteriormente, muchas familias que están sufriendo la larga crisis económica que ya queríamos y deseamos que termine, que la van sufriendo desde hace bastante tiempo, van a sufrir una vuelta de tuerca más con este tipo de medidas cuando no son culpables de la situación que las ha provocado. Sin más, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Aprobado por mayoría absoluta.